Hola chicos, ¿cómo están? La clase de hoy vamos a realizar la primera parte del trabajo práctico número 2 que le había quedado pendiente antes del parcial. Eh, yo les voy a mostrar cómo se resuelven los ejercicios para realizar el diagrama de cuerpo libre, el ejercicio número 1, ¿sí? O el problema número 1 del trabajo práctico de dinámica, leyes de Newton. Entonces, yo les voy a ir resolviendo cada uno de los ejercicios para que ustedes los vayan verificando con los que van haciendo en su carpeta. Y bueno, les voy a enseñar una metodología para que les sea más fácil el poder resolver los ejercicios y cuáles son las consideraciones que deben tener en cuenta en cuanto al planteo. Veamos la figura. En esta figura ustedes tienen un gimnasta que tiene un determinado peso y que se cuelga del extremo inferior de una cuerda, y el extremo superior está fijado al techo de un gimnasio. Lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo hacemos ese diagrama de cuerpo libre? Primero debemos fijarnos cuál es el punto de aplicación, es decir, desde dónde nacen las fuerzas que existen en esa situación problemática. Entonces mi punto de aplicación yo lo voy a tomar justo donde el gimnasta se está agarrando de la cuerda. Entonces a partir de ese punto de aplicación yo voy a indicar cuáles son las fuerzas que nacen desde ese punto de aplicación. Lo primero que tengo que hacer es indicar o dibujar el sistema de coordenadas, el sistema XY. Y en ese sistema de coordenadas voy a indicar cuáles son las fuerzas que se encuentran actuando en ese punto de aplicación. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Tenemos el peso del gimnasta, que es una fuerza que se dirige hacia abajo, y una tensión que se dirige hacia arriba teniendo en cuenta el punto de aplicación. Ese sería mi diagrama de cuerpo libre para esta situación problemática. Lo podemos complementar también, y esto nos va a servir para realizar luego el ejercicio número 2, que por ahora no lo vamos a ver, sino más adelante. Lo que tenemos que hacer es una sumatoria de fuerzas en el eje X. Si observamos, en el eje X no tenemos ninguna fuerza que esté actuando. Por lo tanto, no puedo ni sumar ni restar fuerza. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en el eje X es igual a 0. ¿Qué sucede en el eje Y? En el eje Y tengo la tensión que se dirige hacia arriba y el peso que se dirige hacia abajo. Por eso es que colocamos la tensión con signo positivo menos el peso con signo negativo, es decir, hacia abajo. Todo eso es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0 tanto en X como en Y? Porque el gimnasta no se está moviendo, se encuentra quieto, suspendido en la cuerda. Si hubiese algún movimiento hacia arriba o hacia abajo o hacia la izquierda o la derecha, tengo que indicar la aceleración. Pero en este caso no sucede, por lo tanto, la sumatoria de ambas fuerzas en el eje Y y en el eje X va a ser igual a 0. Veamos la siguiente situación. Tenemos un ascensor que está bajando. ¿Cuál sería el punto de aplicación de este ascensor? Es similar a la figura anterior, con la diferencia de que el ascensor, en vez de ser un gimnasta, es el ascensor y tengo una cuerda que está sosteniendo ese ascensor. Entonces mi punto de aplicación va a ser justo el punto donde se encuentra colgando el ascensor y la cuerda. Indico el sistema de coordenadas y me fijo cuáles son las fuerzas que están actuando en mi punto de aplicación. En el eje X no tengo ninguna fuerza, porque el ascensor no se está moviendo para los costados. Entonces tengo el peso que se dirige hacia abajo, es una fuerza que se dirige hacia abajo. La tensión, que es una fuerza que se dirige hacia arriba. Entonces ya puedo hacer mi sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. En el eje X no tengo ninguna fuerza. Por lo tanto,
La sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. Y en el eje Y tengo, al igual que en la situación anterior, una tensión que se dirige hacia arriba y un peso que se dirige hacia abajo. En este caso, la sumatoria de las fuerzas no va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque hay una velocidad o hay una aceleración del ascensor que se dirige hacia abajo. Que en estos momentos no me interesa saber cuál es, porque el objetivo de este problema es indicar el diagrama de cuerpo libre nada más. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser la tensión positiva hacia arriba menos el peso hacia abajo igual a la masa por la aceleración. Veamos el siguiente ejercicio. Este es similar a la figura anterior, pero ¿cuál es la diferencia? Acá yo tengo un ascensor en la cual adentro se encuentra una persona. Entonces, a diferencia de la figura anterior, de la diapositiva anterior, el peso total va a ser la suma entre el peso del ascensor más el peso de la persona. Entonces, indicamos el punto de aplicación, es el mismo que el de la figura anterior. El peso total va a ser el peso del ascensor más el peso de la mujer. Hago mi sistema de referencia, mi punto de aplicación, y a partir de ese punto de aplicación indico cuáles son las fuerzas que están actuando. La fuerza peso que va hacia abajo, la cuerda que tiene una tensión T que va hacia arriba, y en el eje X no tengo nada. Por lo tanto, puedo hacer mis sumatorias de fuerza en X y mi sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0, porque el ascensor no se está moviendo hacia los costados, y además porque no hay ninguna fuerza hacia los costados. Y en el eje Y, ¿qué tengo? Al igual que en la situación anterior, tengo una tensión que se dirige hacia arriba, que es la tensión que realiza la cuerda con la tensión con el ascensor y el peso de la señora o de la mujer. Entonces tengo la tensión hacia arriba menos el peso total, que es la del ascensor, más el peso de la mujer, igual a la masa por la aceleración. Recuerden que acá el ascensor se encuentra en movimiento, por lo tanto tiene que haber una aceleración. La siguiente figura es una persona, ¿sí?, que está ejerciendo o está intentando mover una caja en forma horizontal. Entonces, ¿cuál sería mi punto de aplicación? Sería justo el extremo donde está en contacto la cuerda en la cual está tirando esa persona a la caja. Fíjense que es parecido al ascensor, pero invertido, ¿sí? Esa persona está tirando con una cuerda a esa caja, ¿sí? Y esa caja se encuentra pegada a la superficie. Se encuentra apoyada en la superficie, ¿sí? Entonces, hagamos el diagrama de cuerpo libre de esta figura. Marcamos el sistema de referencia y tengo el peso de la caja que se dirige hacia abajo. La normal, acá aparece la fuerza normal a diferencia de las figuras anteriores. ¿Por qué aparece la fuerza normal? En este caso, yo tengo la fuerza normal porque el cuerpo se encuentra en contacto con la superficie, con el piso. Y recuerden que siempre un cuerpo que está en contacto con una superficie, siempre va a haber una fuerza normal. Esa fuerza normal, recuerden que es una reacción a la fuerza peso, a la fuerza que se ejerce hacia abajo. Por lo tanto tenemos el peso hacia abajo y la normal hacia arriba. Ahora en el eje X, veamos si tenemos fuerza. Entonces tenemos una fuerza de la tensión, que sería la fuerza que ejerce esa persona, o mejor dicho, la fuerza que hace la cuerda, ¿sí?, cuando esa persona trata de mover esa caja. Y una fuerza de roce que se opone al movimiento de la caja. La caja intenta moverse en el sentido de la X positiva, hacia la derecha. Pero hay una fuerza de roce en el piso que me impide que esa
caja se mueva con facilidad. ¿Sí? La caja no está quieta, la caja se está moviendo. ¿Sí? La única manera que no aparezca esa fuerza de roce es que en el problema me aclare de que no existe un rozamiento con la superficie, con el piso. De esa manera desaparecería la fuerza de roce. Pero acá lo único que estamos haciendo es analizar una situación en la que vamos a suponer inicialmente que hay una fuerza de roce. Entonces, hagamos la sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje X tengo la tensión que se dirige hacia la derecha, por eso es el signo positivo, menos la fuerza de roce que se dirige hacia la izquierda, por eso es de signo negativo. Todo eso va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué va a ser igual a masa por aceleración? Porque el cuerpo se está moviendo. Si se está moviendo, debe tener una aceleración. En el eje X. ¿Qué sucede en el eje Y? En el eje Y el cuerpo no se mueve ni para arriba ni para abajo. ¿Sí? Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0. Pero veamos cuáles son las fuerzas que actúan. Actúan la fuerza normal que se dirige hacia arriba, por lo tanto es positivo, y el peso que se dirige hacia abajo, por lo tanto es negativo. Todo eso es igual a la masa por la aceleración. Esta figura es un velero que se encuentra sobre una superficie horizontal de hielo. Y sobre ese velero lo que sucede es que sopla un viento en la dirección de las X, lo que hace que ese cuerpo, que ese velero se mueva en la dirección de las X positivas. Entonces, hagamos el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, ¿cuál sería? Indico primero mi punto de aplicación. El punto de aplicación es justo donde el velero, donde la persona, está sentada. Entonces, indico primero mi sistema de referencia. En el punto de aplicación, indicamos cuáles son las fuerzas que están actuando. Entonces tenemos el peso, que sería el peso del velero más el peso del hombre. La normal, recuerden que la fuerza normal siempre aparece cuando hay una superficie que está en contacto. Y esa fuerza normal, recuerden que siempre es perpendicular a la superficie. ¿Qué otra fuerza tenemos? Y tenemos una fuerza en el sentido de las X positivas. ¿Sí? Si bien es cierto, no hay una persona que esté empujando ese velero o no hay una persona que esté tirando con una cuerda ese velero, ¿sí? El viento está ejerciendo una fuerza en el sentido de las X positivas. Por lo tanto, aparece una fuerza. Y también puede o no aparecer una fuerza de roce, al igual que en el apartado anterior, en el ejercicio anterior, en la figura anterior, perdón. Esa fuerza de roce, recuerden que es una fuerza que se opone al movimiento del cuerpo. Entonces, hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la fuerza positiva menos la fuerza de roce, igual a la masa por la aceleración. Recuerden que ese velero se está moviendo en el sentido de las X. En el eje Y no hay movimiento, pero sí hay fuerzas que están actuando. Entonces, en el eje Y voy a tener una normal que se dirige hacia arriba y un peso que se dirige hacia abajo, igual a 0. O sea, normal menos peso igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay una aceleración en el sentido del eje de las Y. Luego tenemos una persona que está empujando una carga en el sentido de las X positivas. ¿Cuál sería el punto de aplicación en este caso? Mi punto de aplicación sería justo donde nace la cuerda. Entonces, marcamos nuestro sistema de referencia y analizamos cuáles son las fuerzas que están actuando, tanto en el eje X como en el eje Y. En el eje Y tenemos el peso de la caja que se dirige hacia abajo. Entonces, como tengo la caja que está en contacto con la superficie, tengo también una fuerza normal que se dirige hacia arriba. En el eje X, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? Tenemos una fuerza de la tensión
que tiene un ángulo de 30 grados. Pero como yo necesito saber cuáles son las fuerzas en el eje X y en el eje Y, y al ser la tensión un vector, lo tengo que descomponer en sus dos componentes, la tensión en X y la tensión en Y. Y además tengo una fuerza de roce que se opone al movimiento de la caja en el sentido opuesto, o sea, en el sentido de la X negativa. Entonces, hagamos la sumatoria de fuerzas en el eje X. En el eje X voy a tener la tensión, la componente X de la tensión menos la fuerza de roce, igual a la masa por la aceleración. Recuerden que la caja se mueve en el sentido de las X. Y en el eje de las Y voy a tener la tensión en Y, que se dirige hacia arriba, más la normal, que también se dirige hacia arriba, menos el peso de la caja. Va a ser igual a 0 porque no hay ninguna aceleración que vaya hacia arriba o hacia abajo. Acá tenemos un caso con un poquito más de complejidad, en la cual tenemos un grupo de personas que se está tirando de un trineo en un plano inclinado. Entonces, ¿cuál sería el punto de aplicación? El punto de aplicación es justo en el centro donde están esas tres personas agrupadas. Entonces, en ese punto yo voy a tomar mi sistema de referencia. En este caso, a mí lo que me conviene hacer es tomar el sistema de referencia en el mismo sentido de la dirección en la que se está moviendo ese trineo. Es decir, tomarlo de manera inclinada. Analicemos cuáles son las fuerzas que están actuando. Tenemos una fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal es perpendicular a la superficie, ¿sí? Por eso es que no se la hace hacia arriba, se la hace en forma perpendicular a la superficie, de manera que coincida en este caso con el eje Y. Tenemos un peso que se dirige hacia abajo, ¿sí? Pero como el peso no está en la misma dirección de X y de Y, lo tengo que descomponer en sus componentes Px y Pi, al igual que la tensión habíamos hecho en el ejercicio anterior. Luego tenemos una fuerza de roce, que puede estar o no, que se opone al movimiento del trineo, debido a que puede haber o no un rozamiento. Eso depende de lo que me diga el enunciado. Si el enunciado me dice que la superficie es áspera y que hay un rozamiento, lo tengo que tener en cuenta. Pero si me dice que desprecie la fuerza de rozamiento, no lo voy a tener en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a ¿qué? A la componente Px del peso, que está en el sentido de las X, menos la fuerza de roce que está en el sentido negativo del eje de las X, igual a la masa por la aceleración. Recuerden que hay un movimiento en el sentido del eje de las X. Y en el eje Y voy a tener la normal hacia arriba y el peso o la componente Y del peso hacia abajo, igual a la masa por la aceleración, que en este caso va a ser 0. Recuerden que el cuerpo no se está moviendo en el sentido del eje de las Y, sino en el sentido del eje de las X. ¿Sí? Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Bien, esta es la primera parte de los diagramas de cuerpo libre de la mayoría de las figuras que ustedes tienen en el problema número 1. ¿Sí? En la próxima clase les voy a mandar este mismo video, pero con las últimas tres figuras de diagrama de cuerpo libre, que son un poco más complejas.